Saludos, muy buenas tardes, muy buenas noches, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo aquí nuevamente en otro video más desde el barrio Cuchillas de Moca, Puerto Rico. Este video se estará estrenando hoy, lunes 27 de marzo del año 2023, a eso de las 8:30 de la noche más o menos estará estrenándose este video, ya que no estaremos transmitiendo hoy lunes, noche de tertulia, así que los dejamos con este video acerca de la segunda venida de Cristo, acerca de cómo la Biblia, o precisamente el Nuevo Testamento, nos menciona de que no hay múltiples venidas de Cristo, sino una sola segunda venida de Cristo. Mira lo que nos dice Hebreos capítulo 12, versículo 18 al 28. Vamos a estar leyendo varios versículos hoy, así que vaya anotando y vaya leyendo con nosotros. Dice así la Biblia, en el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que los amonestaba en la tierra, mucho menos si desecháremos a el que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, un reino inconmovible. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Y ese lenguaje de los cielos estremeciéndose lo vemos en otros pasajes de las Escrituras. O sea, aún una vez más será estremecido el cielo, y la tierra y el cielo serán estremecidas, dice Dios. Y ese lenguaje lo podemos ver en Mateo capítulo 24, versículos 29 al 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias, mírenlo ahí, las potencias de los cielos serán conmovidas. Las potencias de los cielos serán conmovidas. De acuerdo al preterismo total, ese evento fue el que ocurrió en el año 70 después de Cristo con la destrucción de Jerusalén. O sea, lo que menciona entonces el autor de Hebreos, de que aún una vez Dios estremecería la tierra y el cielo para traer un reino inconmovible, se cumplió en el año 70 después de Cristo. Eso es lo que dice el preterismo total. Nosotros creemos que eso aún no ha llegado. Creemos que todavía no se ha dado el cumplimiento definitivo a esas palabras. Estamos aguardando, porque aún no ha ocurrido el fin de la historia. Nosotros creemos que cuando los cielos sean conmovidos, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo.
Entonces se levantarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Ese mismo venir sobre las nubes del cielo también lo vemos en Apocalipsis capítulo 1 versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. En segunda venida de Cristo, porque Cristo va a regresar. Nosotros creemos en la segunda venida de Cristo, no como el preterismo total, que enseña que ya Cristo regresó de manera espiritual en el año 70 y que ya estamos viviendo en cielos nuevos y tierra nueva. Mira lo que nos dice el autor de Hebreos nuevamente en el capítulo 9, en el versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido, Hebreos capítulo 10, versículo 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Cristo va a venir. En Hebreos 9, 28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. En su primera venida, en su primera aparición, Cristo vino a la tierra para llevar los pecados de muchos en la cruz del Calvario. Su sacrificio en la cruz, el derramamiento de su sangre para el perdón de los pecados y nosotros recibir vida eterna y salvación. Y nos dice que aparecerá por segunda vez. Ya apareció una vez para ofrecer su vida en sacrificio. Pero regresará por segunda vez. No habla de va a venir y después va a regresar y después otra vez. No. Por segunda vez. Sin relación con el pecado. Para salvar a los que le esperan. Nosotros estamos esperando el regreso de Jesucristo. Estamos esperando esa salvación definitiva, la transformación del mundo, la resurrección de la carne. Eso todavía no ha sucedido. Estamos esperando ese regreso. En Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14 nos dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, nosotros hemos creído en el evangelio de Cristo. Hemos escuchado la palabra de verdad, el evangelio de la salvación. Hemos creído en él y hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. La redención de la posesión adquirida. ¿Qué es la redención adquirida? La posesión adquirida. El cuerpo. Nuestro cuerpo. Mira lo que nos dice Lucas capítulo 21, versículo 25 al 28. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas.
Vemos que utiliza el mismo lenguaje que Pablo y que el autor de Hebreos. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. En Romanos capítulo 8, versículos 18 al 23. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. De acuerdo al preterismo total, ya todo eso se dio. Ya vino la gloria venidera, ya se ha manifestado en nosotros. ¿Dónde? No ha sucedido. Eso ha de acontecer. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción. Va a haber un cambio en el planeta Tierra. La creación se verá afectada por esa gloria venidera. Está hablando de algo grandioso. A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Y aún está con dolores de parto hasta ahora. Dolores de parto. Principios de dolores. Porque aún no es el fin. Cuando se manifiesten los hijos de Dios. Cuando se para el tiempo y el espacio. Y mira lo que nos dice. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. O sea, está hablando de una redención del cuerpo, de una gloria que vendrá, de que la creación se verá afectada, que todo será afectado por esa redención. Y está hablando del cuerpo físico, no está hablando de algo espiritual. En Romanos 7, 23 al 24 nos dice: pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo debe ser redimido en esa gloria venidera, en ese regreso del Señor, en la resurrección de la carne. Filipenses capítulo 3, versículo 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, va a haber una transformación del cuerpo físico en uno semejante al del Cristo. Corintios capítulo 15, versículos 23 al 28. Nos habla de la resurrección, de esa transformación, de esa redención del cuerpo, redención de la posesión adquirida. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido a todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies.
y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte aún no ha sido vencida. Cristo venció la muerte, el primogénito de entre los muertos. Pero estamos aguardando la resurrección de los que son de Cristo en su venida. Y ahí es que la muerte será derrotada, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todos. Y en 1 Corintios 15, 45 al 51, nos habla también de la resurrección, de una resurrección literal, no una resurrección espiritual o simbólica. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, también traeremos la imagen del celestial en la resurrección. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. ¿Cómo se resuelve todo esto? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? O sea, no hay múltiples venidas de Cristo. El Nuevo Testamento habla de un regreso de Cristo, de una segunda aparición. No habla de 3 o 2 más, no. Está hablando de una aparición más, que trae consigo la resurrección de los muertos en Cristo, la redención de la posesión adquirida, una resurrección, una transformación del cuerpo, la manifestación de los hijos de Dios. Cuando lo corruptible se transforme en incorruptible, cuando lo mortal y perecedero se convierta en inmortal y eterno. Eso todavía no ha sucedido. Estamos a la espera de ese momento glorioso, que se dará en la segunda venida de Cristo. En la segunda venida de Cristo, la resurrección de la carne. El preterismo total reinterpreta todo esto y lo espiritualiza, lo alegoriza y enseña que ya todo esto se cumplió en el año 70, porque dentro de la mentalidad del preterista total, la Biblia gira en torno al año 70 después de Cristo. O sea, el centro no es Jesús, sino el año 70 después de Cristo. O sea, es un autoengaño psicológico pensar que ya la redención de la posesión adquirida se ha manifestado. Porque nuestro mundo está lleno de corrupción, de mortandad, de pecado. Las cosas no han sido transformadas ni restauradas. Estamos a la espera del cumplimiento de esa promesa que aún no ha sucedido. El preterismo total reinterpreta la resurrección diciendo que tenemos que esperar
a morir y que una vez morimos es que pasamos a la eternidad en un nuevo cuerpo celestial. Eso es lo que enseña el preterismo total. Que ya la resurrección se dio y que la vamos a experimentar en el momento de nuestra muerte. O sea, ellos no creen en una resurrección del cuerpo. Ellos creen en una transmigración del alma, donde el espíritu muere, el cuerpo muere y el alma transmigra a otro cuerpo espiritual en otra dimensión. Es un tipo de reencarnación, una transmigración del alma. Mire, la resurrección, como lo creían los judíos, era que el cuerpo iba a regresar, el alma iba a regresar al cuerpo y sería transformado, ¿verdad? No una transmigración a otro lugar. No, hay una resurrección en el día postrero, como decía Marta y como decían los judíos. Y Cristo prometió resucitar a los que creen en Él en el día postrero. Una resurrección en el día postrero. Y no está hablando de algo espiritual, no, está hablando de una resurrección. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que quedemos vivos hasta ese momento seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Escuche bien. O sea, el escenario no es uno alegórico. Está hablando de una resurrección de los muertos. De un arrebatamiento de los vivos. Y un recibimiento del Señor en las nubes del cielo. O sea, eso está ahí, en la parusía. ¿Sabe? En la segunda aparición de Cristo, en el regreso de Cristo, en la llegada de Cristo. Por segunda vez en gloria y majestad. El preterismo total es una herejía. Porque no forma parte de la doctrina ortodoxa cristiana, sino que es una reinterpretación que atenta contra la fe cristiana. Y la reinterpreta a un simbolismo muy parecido a lo que hacen en la teología liberal, que reinterpreta en la resurrección de Cristo a algo espiritual o a un mensaje de que Cristo resucita en los corazones en el querigma de la iglesia. O sea que el preterismo total tiene ciertas cosas parecidas al liberalismo teológico, ya que reinterpreta todo lo milagroso y sobrenatural, convirtiéndolo en leyendas, en fantasías, en lenguajes y cosas por el estilo.